Hola, buenas tardes. Somos el equipo de Jorge Sánchez, Alfredo Maldonado y Daniel Rodríguez y vamos a hacer la defensa de la práctica de acceso a datos número 2. Primeramente vamos a ver una introducción. En esta introducción vamos a ver un poco qué tecnologías vamos a utilizar. En este caso vamos a utilizar Hibernate y JPA, dos proyectos diferentes donde tenemos que resolver un problema para una tienda de tenis. La tienda de tenis tiene que hacer una gestión completa de ella. Por ejemplo, crear tareas, gestionar las máquinas de personalización o encordado, y todo ello a través de dos tecnologías diferentes. A continuación, mi compañero Jorge va a explicar el diagrama de clases que hemos implementado para resolver el problema. Hola, como podemos ver en el diagrama de clases, hemos identificado 8 tablas que son usuarios, turnos, pedidos, las tareas que pueden ser tarea de encordado, tarea de personalización y producto, y las máquinas que pueden ser de personalización. La tabla usuarios, esta clase hace referencia a los usuarios registrados de nuestro sistema, que pueden ser administrador, encordador y cliente. El encordador es el empleado, ¿vale? De cada usuario recogeremos algunos datos, como puede ser el email y la contraseña, y estarán encriptados. Luego del turno, con la clase turno registramos cada vez que un usuario, que es de tipo encordador, o sea el empleado, ha comenzado un nuevo turno. De pedidos, los pedidos se registran con las solicitudes que realizan los usuarios. Y hay que destacar que los pedidos están relacionados con las tareas y los usuarios. Luego tenemos las tareas, que son de encordado, de personalización y de adquisición de productos. En cuanto a la adquisición de productos, son los productos o servicios que podemos ofrecer y pueden obtener los clientes. Y luego tenemos las máquinas, que son de personalización y de encordado, y que son clases que utilizamos para registrar todas las máquinas de personalización y de encordado existentes que tenemos. Vamos a hablar un poco sobre las relaciones entre las tablas. Como podemos ver sobre la relación entre usuario y turno, hay una relación de uno a muchos. Es decir, que un turno siempre tiene que tener un usuario por lo menos, o muchos usuarios. Pero un usuario puede estar en un turno, no. Luego tenemos la relación entre pedido y usuarios, en la que un usuario solo podrá tener un pedido y ese pedido solo podrá haber sido realizado por un usuario. Luego tenemos las relaciones con pedido y tareas. Como podemos ver, son las mismas entre todas las tareas de encordado, personalización y de productos, que es de uno a muchos. Que un pedido puede tener una o cero o muchas de personalización, de encordado o de adquisición de productos. Luego tenemos la relación entre turnos y máquinas, que también es una relación de uno a uno, pero en este caso, en ese turno, puede haber o no una máquina de encordar o de personalizar. Y ahora paso el turno a Dani para que explique los requisitos. Vale, primero vamos a empezar viendo los requisitos funcionales, que son aquellos con los que debe cumplir nuestro sistema y todos sus componentes. Lo primero es que al iniciar sesión en nuestro programa nos debe pedir nuestros datos de usuario y contraseña. Recordamos que la contraseña debe estar cifrada. Para cifrar hemos utilizado SHA-256. Debemos introducir en nuestros datos de validación y nos debe confirmar si es válido o no válido. Luego tenemos diferentes perfiles: gerente, usuarios y encordadores, empleados. Cada uno tendrá diferentes menús y diferentes opciones a realizar en el programa. Los gerentes tendrán mayor número de posibilidades de hacer acciones durante todo el programa. Podrán insertar nuevas máquinas, insertar empleados, nuevos usuarios. Los empleados podrán registrarse, cambiar su contraseña, modificar la contraseña. También los empleados podrán crear pedidos, tareas, turnos, al igual que los gerentes. Los usuarios podrán ver los productos y hacer sus consultas acerca de sus pedidos. Además, los gerentes también podrán modificar las máquinas, crear raquetas, productos. Un empleado podrá modificar el estado de una tarea, porque más adelante veremos que una tarea puede tener varios estados. Un empleado puede modificar una tarea o varias tareas a la vez. Los usuarios, todos los usuarios, en los que se incluyen gerentes, empleados y usuarios normales del sistema, podrán volver al menú anterior o cerrar la aplicación.
Los gerentes podrán imprimir un listado completo en JSON con todos los detalles acerca de productos y las asignaciones que se hayan hecho durante toda la sesión. A continuación, vamos a ver los requisitos no funcionales. Son aquellas tecnologías que hemos implementado durante todo el desarrollo del programa. Primero, hemos serializado con Kotlin. Además, hemos utilizado dos opciones para hacer nuestra práctica, JPA y Exposé. Todo esto lo hemos sacado en un fichero jar. A nivel de repositorios, hemos testeado con JUnit y a nivel de controlador hemos utilizado con Mockito, especialmente para Kotlin. Nuestro código está comentado con Kadok. Las bases de datos que hemos utilizado son H2, SQLite, MySQL o MariaDB. En nuestro caso, H2. Hemos extraído informes. Como podemos recordar, había algunos usuarios que tenían estas opciones. En estos informes hemos sacado los archivos en tipo JSON. A continuación vamos a ver los requisitos de información. Los requisitos de información son todos los datos básicos que tienen cada una de nuestras clases y todas las clases que tiene nuestro sistema. Por ejemplo, usuarios tiene un nombre, su nombre de usuario, un email, contraseña, tipo de usuario, teléfono o su página web. Podríamos decir todos, pero se verá mejor durante el código todos los campos que vamos a tener. A continuación, os dejo con mi compañero Jorge, que os va a hacer una evaluación y análisis de JPA. Pues vamos a hacer una evaluación y análisis de JPA. Como nos encontramos en el paquete DB, podemos encontrar en el primer lugar el objeto Hibernate Manager, que lo utilizamos para realizar las conexiones con la base de datos a través de Hibernate. Luego más adelante tenemos el paquete Data, en el que podemos encontrar varios métodos, tanto como modelos, como que hemos creado en nuestro proyecto. Es decir, unos datos de prueba que tenemos de usuarios, de turnos, de tareas, etcétera. Luego tenemos el paquete de las extensiones, que podemos encontrar extensiones como local, que lo utilizamos para mostrar los datos en el formato que nosotros deseamos. Luego tenemos los modelos, que yo diría que son los más interesantes, porque utilizamos diversas anotaciones. Como podemos ver en este modelo usuario, hemos utilizado las anotaciones de @entity que establecen la entidad, el @table, que con esta anotación indicamos el nombre, y con el @nameQuery hacemos como una consulta SQL de esa misma tabla. Luego tenemos el @id para indicar cuál es la primary key de la clase. Y luego, según veremos en el código, tenemos el one-to-one, el many-to-one y el many-to-many. Luego tenemos en usuarios los enum, que depende del estado de recibido, en proceso, terminado. Ahora pasamos a las excepciones. Las excepciones son personalizadas para saber dónde dan los fallos en caso de error. Y ahora vamos a pasar a los repositorios, que hemos implementado Solid, que a la hora de crear el diseño y la arquitectura de repositorios, hemos implementado el principio de responsabilidad única. Hemos creado una interfaz genérica que es iCRUD repository con los métodos de un CRUD que son findAll, findByD, el save que incluye el insertar y el actualizar y el delete. Luego hemos creado una segunda interfaz que es la interfaz del repositorio de cada modelo. Y si algún modelo en especial necesita añadir algún método. Si tuviera matrícula, findByMatrícula, es un ejemplo. Luego tenemos el repositorio, que implementa la interfaz y, por ejemplo, y usuario repository. Y como podemos ver, tenemos los diferentes, ¿cómo decirlo? Los diferentes métodos. findByD, el save y tal. También tenemos en el DTO, que es, ¿cómo decirlo? El Data Transfer Object, que son objetos de transferencia, que los utilizamos para pasarlos a JSON. Utilizamos el @serializable, que es un serializador de Kotlin, y tenemos métodos como para pasar los modelos a DTO. Sí, un poquito, Dani. Ahora vemos los controladores, que se encargan de gestionar pues cada una de las acciones que tenemos en nuestros repositorios y que hemos decidido que tengan. Y también se pueden ver las operaciones CRUD, las principales. Luego tenemos el @serializers,
que digo la arroba serializers, el paquete serializers, en el que tenemos diferentes métodos que son para crear los diferentes ficheros que nos pedían los requisitos de información. Sí, Dani, por fin. Luego tenemos el paquete service, en el que tenemos el método para encriptar la contraseña con esa 256.256. Y por último tenemos utils, que es el fichero de propiedad de nuestro proyecto. Y luego tenemos el main, que es donde ejecutamos la aplicación y demás. Luego tenemos los test del repositorio, que utilizamos en los controladores Mockito y en los repositorios JUnit. Y como podemos ver, en los test del repositorio testeamos cada uno de los métodos del CRUD. Luego, en el controlador, como podemos ver, para inyectar las dependencias, en las dependencias las tenemos como mock y luego tenemos una anotación que se llama @injectMock para inyectarlas. Y como podemos ver, tenemos diferentes métodos como el findAll, findByD, el save y demás. Y ahora va a hablar mi compañero Alfredo. Bueno, voy a hablar de Exposet. Primero vamos a hablar del paquete de modelos, en el que aquí encontramos todas las clases con las que trabajamos en la aplicación. Dentro de este paquete también podemos encontrar un paquete de enums, que son aquellos para identificar datos dentro de una clase. A continuación, vamos a hablar por ejemplo, de la clase de usuario. Hemos usado en todos los modelos el data class y con su enum, por ejemplo, que en este caso sería el de tipo usuario, que es para el usuario, que hemos puesto ahí el usuario, administrador y el coordinador. El ETO hemos usado el arroba serializable y el arroba serial name con el nombre, que en este caso sería el de pedido, y el pedido ETO, que esta clase sirve para transformar luego en el main para el JSON. Esta es la base de datos donde están cada una de las tablas. En este caso aquí tenemos una captura hecha de los usuarios. O sea, de los productos, los pedidos, la de personalización, de encodado, máquina personalizar, todo son tablas. Y luego aquí está el Database Manager, que es el que se encarga de almacenar la configuración del comportamiento de la base de datos y el código de programa. Luego también analizaremos las tablas que deseamos tener en nuestro programa. Luego está el paquete de sesiones, que son que lo hemos usado para el paquete de repositorios. El config contiene la configuración inicial para hacer la conexión con la base de datos, en el que tendrá el archivo del usuario, la contraseña, el URL, la versión, el canción de tablas, y que con el que usamos el H2. Ahí está. Pero para ahí veré, ahí está el Companion Onion, paquete de repositorio que se ha implementado un Solid, que es para crear el diseño y la arquitectura de repositorios. Ahora, ahí, el paquete Entities, que es para almacenar cada uno de los ficheros convenientes de las entidades asociadas a cada modelo de nuestra aplicación, debido a que la base de datos no reconoce algún tipo de dato que tiene nuestro modelo. Creamos estos objetos intermedios entre el modelo y la base de datos que nos permiten convertir en clase en un objeto reconocible por la base de datos y un objeto de la base de datos en una clase. Los controladores que hemos decidido, en vez de hacerlo en una clase, le hemos hecho cada una en una clase distinta. Bien, los mappers que sirve para pasar del DAO al object y del object al DAO, y recorre cada una de las clases leyendo los datos para poder ejecutar su DAO correspondiente. Luego también está el paquete serializes, que se encarga de almacenar aquellos datos que nos ha solicitado el cliente en un fichero JSON. Luego con eso podemos hacerlo en JSON. Ahí está, los métodos. Luego está el paquete service para el cifrado en SHA-256, que lo necesitamos para el password del usuario. Y luego ya está el main, en el que haremos toda la ejecución y la lógica del programa, donde haremos también las operaciones CRUD y la aportación a JSON. Bueno, luego está el resource config properties, donde tenemos ahí todo la conexión con el H2, el usuario, la contraseña, y luego está ya los tests, los test de controles y los de repositorios. Vale, muy bien. Pues ahora vamos a comenzar con JPA y nuestro compañero Jorge nos va a explicar, eh, en primer lugar, todos los tests que tenemos.
Primeramente los ejecuto y a continuación él nos los explica. Vale, pues ahora vamos a hablar un poco de los repositorios. Como podemos ver, todos los repositorios y los del controlador están funcionando, que los hemos ejecutado, y están funcionando todos. Los test del repositorio los hemos hecho con JUnit y de esta forma podemos comprobar que cada uno de los métodos que hemos implementado en el repositorio funciona tal y como nos piden las especificaciones. Por cada repositorio hacemos su correspondiente test llamando al repositorio y cargando unos datos de prueba. En el controlador hacemos lo mismo, pero en realidad estamos utilizando Mockito, que para inyectar las dependencias utilizamos @mock, que es la dependencia, y luego utilizamos el @injectMock, que es para inyectarla. Bien, ahora vamos a ver un poquito los tests, cómo los hemos hecho. Como podemos ver, en usuario controller, en máquina controller, tenemos los tests del controlador, que son el find all, find by d, el save, que incluye el insertar y el actualizar. El find by d no existe también, y el delete producto, y el delete producto que no existe. Y como podemos ver, están todos funcionando. Muéstralos un poco todos, Dani, y pasamos a los modelos. Perfecto. Bueno, como están todos en verde, vamos a pasar a los modelos. No hemos tenido ningún problema a la hora de testear. Te paso los modelos, Jorge. Vale. Pues empezamos con usuario. Como podemos ver, tenemos la anotación @entity, que como hemos hablado en la documentación, con ella establecemos la identidad. Y con el @table, que esta anotación, indicamos el nombre de la tabla de la base de datos. Con el @nameQuery hacemos como una especie de consulta SQL, que en este es select t from usuario t. Luego tenemos el @id, que establece el primary key, y aquí no lo tenemos, pero si pasamos a otro modelo, por ejemplo, cambia a turno, tenemos otras diferentes anotaciones como el one-to-one, el one-to-many, el many-to-one. La anotación one-to-one se utiliza para establecer una relación uno a uno entre dos entidades. Y ahora vamos a pasar a otra, por ejemplo, tarea de personalización o pedido, lo que tú quieras, Dani. En este tenemos many-to-one. El many to one lo utilizamos para establecer una relación de muchos a uno entre dos entidades, es decir, las relaciones entre tablas que hemos explicado antes en el diagrama de clases. Se lo vas enseñando todos, por favor, Dani. Many to one, en este tenemos many to one también, en pedido tenemos one to one, en máquina personalizar. Dale, Dani. Joder. Aquí tenemos máquina de personalizar y aquí máquina de encordar. Vale, ahora vamos a explicar los modelos. Vamos a empezar con el modelo usuario, que como podemos ver tenemos diferentes anotaciones. Empezamos con la anotación @entity, que con ella establecemos la entidad. Luego seguido establecemos la entidad, la anotación @table, que con esta anotación indicamos el nombre de la tabla. Luego tenemos el @nameQuery, que con esta anotación creamos una query SQL de la clase de la que acabamos de crear, que es usuarios. Y luego tenemos @id, que con ella luego utilizamos como primary key para indicar la primary key de la clase. Luego tenemos diferentes anotaciones como one to one, many to one y many to many, que en esta clase no están. Por ejemplo, ahora que acaba de enseñar Dani de turno, tenemos la anotación one to one, que se utiliza para establecer la relación uno a uno entre dos entidades. En este caso la establecemos con usuario. Si enseñas otra, por favor, Dani. Vale, ahora tenemos el many to one, que se utiliza para establecer una relación de muchos a uno entre dos entidades. Por ejemplo, utilizamos tarea personalización de muchos a pedido, que es uno. Que un pedido puede tener muchas tareas de personalización. Y lo mismo con tarea de encordado y de producto. ¿Qué máquina de encordar? Ahora vamos a ver otra, el one to one, que también tenemos una relación uno a uno con turnos. Y luego tenemos máquina de personalizar y ya los hemos visto todos. Ahora vamos a pasar al paquete DB, ¿vale? Porfa, Dani, abre el paquete DB, si puedes, por fin. Vale, en el paquete DB tenemos el fichero data y el Hibernate Manager. En el fichero data podemos encontrar varios métodos, tanto como de modelos que hemos creado para nuestro proyecto, que en cada método estamos creando varios datos de prueba, como usuarios, pedidos, turnos, tareas de encordado, diferentes tipos de tareas, máquinas.
para probar que funcione bien la aplicación. Luego en Hibernate Manager lo utilizamos para realizar la conexión a la base de datos a través de Hibernate. Y con este manager podemos gestionar las transacciones que se realizan entre el código y la base de datos. Bueno, DTO. Bueno, en estas solamente hemos necesitado usar el pedido, el producto y el turno para porque solamente necesitamos estas tres DTOs para convertirlo a los JSON. Vamos a explicar qué es un DTO. Un DTO es donde se almacenan todos los ficheros necesarios y relacionados con el DTO de cada modelo para poder serializar y convertir cada modelo en un JSON XML. Es necesario utilizar estas clases que nos permiten convertir una clase de calling a un JSON, que nuestro proyecto va a ser para convertirlo en 5 JSON. Solamente hemos necesitado el pedido, producto y el turno para los 5 JSON que se han pedido en esta práctica. Vale, en los servicios tenemos nuestra clave, bueno, nuestra clase de encriptar contraseña. Como podemos ver, utilizamos SHA-256 para cifrar las contraseñas de todos los usuarios que se nos conectan y lo convertimos en un string. A continuación, vamos a ver los repositorios que hemos implementado. En primer lugar, vamos a ver include repository, es una clase genérica que van a utilizar todos los repositorios, con los métodos que todos utilizan en común, como pueden ser findAll, findByDate, save o delete. Luego cada modelo o cada paquete tiene su propia interfaz por si es necesario implementar algún método adicional. En este caso lo agregaríamos aquí. Por ejemplo, si queremos buscar, por ejemplo, como si tuviésemos coche en matrículas, pues por un número en matrícula. Luego implementamos estas interfaces, ¿vale? Y podemos implementar todos los métodos. Aquí tenemos el método de findAll. Creamos nuestro, por ejemplo, findAll de usuarios, creamos una lista de usuarios, llamamos a nuestro Hibernate Manager, lanzamos una consulta y nuestro manager se encargará de gestionar esa consulta que hemos realizado. Así pasará con todos los métodos, con findAll, findByDate, save o delete. A continuación vamos a ver los controladores. Hemos implementado un controlador por cada clase. En nuestro caso nos parecía más sencillo y más asequible hacerlo de esta forma. Como todos los controladores funcionan de la misma forma, vamos a explicar al menos alguno o varios de ellos. Por ejemplo, máquina controller. Máquina controller, en este caso, sí que estamos utilizando un mismo controlador para máquina de encordar y máquina de personalizar, cada uno con sus propios métodos. Llamamos a nuestro repositorio y ejecutamos la acción CRUD que se desea ejecutar con esa llamada. Lo hacemos igual para máquinas de encordar y máquinas de personalizar. Por ejemplo, ahora vamos a ver usuarios controller, donde solo implementamos el repositorio de usuarios. Igual, con sus métodos de CRUD, crear, eliminar, buscar, actualizar, buscar por ID y sus funciones. Como podemos ver, no hemos implementado Coin en este caso, tenemos muy poquitas clases y en nuestro caso nos parecía más sencillo realizarlo a través de un constructor. Bueno, a ver, las sesiones son para... encontramos cada una de las sesiones que van a utilizar los repositorios y controladores del proyecto. De esta forma podemos sacar un mensaje personalizado dependiendo de la sesión que se genere. Y como podemos... Aquí vemos, por ejemplo, el ejemplo de usuario y luego, más o menos, esto va a ser lo mismo. Luego el turno sesión y tarea personalización, que la hemos usado para los repositorios. Perfecto, Alfredo. Vale, pues a continuación vamos a ver los ficheros de propiedades. Vale, nos vendríamos aquí en Resources y tendríamos nuestro fichero de Application Properties. Aquí tenemos el nombre de nuestra base de datos, información adicional, la cadena de conexión a la base de datos, el puerto que utiliza, el nombre, el usuario que se conecta, su contraseña y el driver que hemos implementado. A continuación, Alfredo nos va a explicar la clase main, donde tenemos todos los elementos. Primero, hemos dividido el main. Primero hemos puesto el init database, que sería con el método que está abajo del todo. Luego está
la variable de máquina control, pedido control, producto. En los get usuario init, ahí obtenemos el DB, obtenemos todas las tablas y después a partir de ahí de la información, no me monte un poquito más arriba, ahí, bien. De lo que está comentado, información completa JSON, pedido, listado, pedida, pendiente de JSON, ahí es donde vamos a imprimir todos los JSON. Todo JSON. La primera, o sea, la primera consulta es la de información completa de JSON pedido, la segunda el listado de pedidos pendientes JSON, el tercero es el pedido completado JSON, el cuarto el listado de productos de servicio JSON, y el quinto, el listado de asignaciones para los incorporadores por fecha en JSON. Pone el init database. Abajo tenemos el init database que lo tenemos puesto arriba de todo. Que para conectarse al manager. O sea, ahí está, el init database, que con el H2. Una vez ahí se van a almacenar en el paquete de sources. Para que lo salgan todas. Bueno, podemos ver que se ha ejecutado todo el programa de forma Ahí está. correcta. Y aquí tenemos los ficheros JSON. Ya está, a verlos. A ver los JSON ahí. Esa sería la información de pedido cuando el estado está en recibido. Eso sería cuando el estado está en proceso, los pedidos. Ahora ahí cuando están con el estado ya terminado, lo que sería todos los productos, claro, los productos y ahí está la lista de turnos asignado al encorrador, por ejemplo, al encorrador. Perfecto, Alfredo. Vale, pues aquí como podemos comprobar, nuestro proyecto en JPA ha funcionado de forma correcta y a continuación vamos a pasarnos a Exposé. Así que bueno, vamos a lanzar todos los tests para comprobar que funciona de forma correcta. Perfecto. Vale, podemos ver que ya están todos los tests pasados. Alfredo, ¿nos puedes hablar un poco de ellos? Nada, los test de controllers hemos utilizado mod en Kotlin. De esta forma podemos comprobar que cada uno de los métodos que hemos implementado en el controlador funciona tal y como nos piden las explicaciones por cada controlador. Hacemos un correspondiente test llamando al controlador y cargando unos datos de prueba. O sea, ahí tenemos, ahí tenemos la arroba mod y ahí tenemos los datos de prueba, por ejemplo, que hemos usado para, usando el turnos, el de máquina encontrar, el de máquina personalizar. Y ahí tenemos los métodos del CRUC, del FindAll, FindById, ajá. FindById personalizar cuando el ID no existe. Ahí está bien. Este es para guardar, le borrar, y luego para borrar cuando no existe. Le hacemos luego un file. Ah, claro. Y aquí está lo mismo para la máquina de encordar. Que eso lo metí todo en una clase. O sea, lo mismo, pero con máquina de encordar. Para los pedidos. Ahí tenemos otros ejemplos. Por ejemplo, o sea, tenemos iniciado el usuario, el pedido. ¿Va? El pedido y ahí tenemos otra vez el CRU. Perfecto. Pasamos a los del repositorio porque el resto de tests Que son lo iguales. mismo. Y vamos a hablar un poco de los del repositorio, pero bueno, podemos ver que son todos iguales. He usado el before all y el after all. El before all para antes de empezar y el after all para después de todo. Y el arroba before each para cada uno que borre las tablas. Perfecto. Bueno, el resto de test podemos comprobar. Ahí está el FindById con el transaction que he tenido que meter ahí todos los datos que tenía el usuario que tenía el UID, el nombre, el apellido, el correo, el password y el tipo de usuario. Y le he hecho un assert y un res es igual a usuario para ver si todos esos datos están bien metidos. Y luego está el ID no existe por si cuando para la sesión del usuario. Luego está el save insert para guardar todos los usuarios
Ahí está el hacer equal en que tiene que comprobar que tenga todos los elementos del ID, UID, nombre, apellido, correo, tipo usuario. Luego lo mismo, bueno, también está el save, el save date. Y luego también lo mismo con delete. Que tiene que Perfecto, estar comprobado, que tiene que tener todo comprobado. Y al final perfecto, tenemos el último, el delete cuando no existe. muy bien. Ahora Alfredo también nos va a explicar el fichero de propiedades, ¿vale? Vale, sí. Aquí encontramos todos los streams de conexión con la base de datos que después serán leídos en el programa a través de los ficheros que hemos creado anteriormente desde el config o desde DB. Aquí tenemos puesto el nombre que he puesto de Lab Dan. Esta sería la primera versión. Luego tenemos el jdbc.url, que tenemos ahí el H2 de tenistas, bien. Luego el driver class name, que va a ser H2, el driver. El username, el username y el password, que va a ser tenista. Y luego ya tenemos ahí la creación de tablas que se van a quedar con el true. Y luego no queremos mostrar el SQL. Perfecto, Alfredo. Pues ahora vamos a explicar el archivo de appconfig, todo tuyo. Ahí tenemos el enlace con su nombre, la versión, el JDBC. Todo eso está enlazado con el anterior de config properties. Luego viene el companion, también está enlazado. Bien, y aquí está. Bueno, mentira, no te fue. Ahí está. Ese es el enlace. El enlace de lo mismo de config properties. Y ahí está, ahí obtenemos todo, el nombre, la versión, el JDBC, el username, el password, el DB name, el pool size, el key tables y el show SQL. Ahí claramente pone from property file. Perfecto, Alfredo. Ahora, bueno, vamos a explicar un poco qué modelos tenemos y cómo están creados. En general, todos están creados por igual. Alfredo, todo tuyo. Este es el modelo de usuario. Lo bueno es que aquí te ahorras todas las notaciones del anterior proyecto que eran en JPA. Solamente necesitas poner el data class usuario y ya directamente el ID, el UID, o sea, lo que contiene cada atributo. Ya está. O sea, lo mismo. Ya, ponlos en UNS. Ahí está, por ejemplo, el enum del tipo estado, el recibido, el proceso y terminado. Y ahí tenemos dentro del from, es para que, por si alguien lo escribe en minúscula, que lo haga un uppercase. O sea, que si quieres ponerlo recibido en minúscula, te haga recibido en mayúscula. Lo mismo con proceso y con terminado. Perfecto, Alfredo. Bueno, a continuación os voy a explicar el paquete data. Tenemos nuestro database manager, donde obtenemos los datos de nuestro archivo de configuración y una vez obtenemos todos estos archivos de todos estos datos, procedemos a crear las tablas que va a tener nuestra base de datos. Creamos nuestras tablas y en el caso de que ya existiese, las eliminamos y las volveríamos a crear. De esta forma nos aseguramos de una consistencia de la base de datos. Igual, pasamos la ruta de la base de datos, el driver, el usuario y la contraseña. Es lo que tenemos en nuestro archivo database manager. Ahora si nos vamos a nuestro fichero data, como hemos explicado en anteriores proyectos, tenemos toda la información y datos de prueba para trabajar con nuestra base de datos, por ejemplo, de productos, de usuarios, de pedidos, tareas de encordar, tareas de personalización, máquinas de encordado, máquinas de personalizar y turnos. A continuación vamos a explicar el paquete de mapas. En nuestro paquete de mapas tenemos diferentes. Tenemos uno para cada modelo que hemos creado, excepto máquinas, que máquinas lo tenemos todo en el mismo fichero. Expliquemos el de usuario. Con nuestros mapas convertimos de un DAO a un objeto. De esta forma podemos acceder y convertir archivos y datos de nuestra base de datos a un objeto en Kotlin. De esta forma podemos estar haciendo este intercambio de datos y que no haya ningún tipo de problema. Es como un intermediario. De esta forma se mapea todos los datos. Podemos ver que cogemos todos los campos que tiene cada objeto y los devolvemos. Además tenemos el objeto. Lo hacemos así con todos ellos, implementando un DAO. Aquí lo que hacemos, por ejemplo, es de turno de un DAO, lo pasamos a un turno.
Así lo hemos hecho con todos. Estos DAOs los tenemos almacenados en entities. Estos entities lo que se encargan son de pasar de un dato que reconoce nuestra base de datos a un dato que reconozca nuestro programa. Por ejemplo, nuestros usuarios. Podemos ver que estos son los datos que tiene nuestra tabla de usuario y los ponemos de aquella forma que nuestra base de datos lo reconozca, porque nuestra base de datos no reconoce los strings, reconoce, por ejemplo, un varchar, o no conoce un UID, o no puede conocer ciertos campos que nuestro lenguaje de programación sí que reconoce. Aquí, por ejemplo, tenemos cómo hacemos la conversión. El resto de modelos también lo implementamos y funciona de la misma forma. Lo vamos a ver uno a uno y podemos comprobar que todos funcionan de esta forma. A continuación voy a dejar a mi compañero Jorge explicando lo que son los DTO. Vale, chicos, gracias. Tenemos diferentes modelos de DTO. En este paquete almacenamos todos los DTOs de cada modelo para poder serializarlos y convertir cada modelo en un JSON, un JSON. Para ello utilizamos la notación @serializable, que es de Kotlin y nos permite convertir una clase normal en un JSON. También utilizamos la notación @serialName, por ejemplo, en la que estamos viendo, de turno. Con ella indicamos el nombre del objeto que estamos serializando y que da como resultado la serialización. Como podemos ver, tenemos pedido de TO, producto de TO y turno de TO. Ahora vamos a ver el paquete service. Es como en JPA tenemos un método en el que se trata de encriptar las contraseñas de los usuarios mediante SHA-256. Y ahora dejo a mi compañero Alfredo con las excepciones y los controladores. Bueno, estas son las sesiones que hemos usado para repositorios. Este sería el ejemplo del usuario y todo van a ser lo mismo. O sea, turno de sesión, tarea de personalización, tarea encordado, producto. A ver, los repositorios podemos encontrar que que cada uno de los repositorios que tiene un modelo asociado. Se ha implementado Solid a la hora de crear el diseño y arquitectura de los repositorios. En este caso, el principio de responsabilidad única. Para ello hemos creado una interfaz que comparten todos los repositorios, que sería el include repository. Ahí tenemos el find all, el find by id, el save y el delete. Y luego se ha usado, ahí por ahí, por ejemplo, el de máquina. Bueno, el usuario, lo que sea. Empieza por el de máquina, máquina en correo repositorio. No, el otro, el implement. Vale, aquí estaría puesto el interface, el include repository, y aquí ya sería implementando esa interfase. Ahí se ha puesto las dos variables de máquina en correo DAO y la de turnos DAO. Le hemos puesto también un logger, un turno en repository, y ahí a continuación hacemos el CRUD de find all, find by id, o sea, implementado ya del CRUD. Ahí está el delete, y luego está el insert y el update. Perfecto, Alfredo. Vale, muy bien, Ahora Alfredo. os dejo Ahora con vamos a Jorge. hablar de los controladores. Porfa, Dani, ponlos, porfi. Usuarios controller, por ejemplo. Como podemos ver, los controladores se encargan de gestionar cada una de las acciones que tiene que hacer nuestro programa. Nosotros hemos decidido que crear un controlador por modelo, en vez de tenerlos todo en uno. Y así de esta forma nos asegura que cada controlador solo controla su modelo correspondiente. Como podemos ver, gestiona las principales operaciones CRUD del repositorio y se encarga de la lógica, que tendrá que llevar a cabo las conversaciones de DAO y objetos, llamando a cada DAO que se encargue de su asociado. Y como podemos ver, están los métodos findAll, findBD, save y delete. Puedes poner los turnos controller por fin y luego las tareas controller y demás. Como podemos ver, tenemos los diferentes métodos CRUD, en todo es igual. Productos controller, pedidos controller y máquinas controller. Que en máquinas encuentra los dos tipos de máquinas. Vale, ahora vamos a hablar del serializers. Si puedes ponerlo por fin. En el paquete serializers, pues se encarga de almacenar aquellos datos
que nos ha solicitado el cliente en un fichero JSON. De esta forma exportamos los datos almacenados en la base de datos en un fichero JSON, que por ejemplo en un futuro podríamos crear la funcionalidad de leer ficheros JSON y que fuese otra forma de almacenar datos en la base de datos. Como podemos ver, tenemos el método turno JSON, pedido JSON y por último producto JSON. Y ahora dejo a mi compañero Dani explicando el main. Perfecto. Pues vamos a ver el main y a continuación lo vamos a ejecutar. Vale, aquí podemos ver nuestro init database. Si llamamos a nuestro init database, estamos llamando a la configuración que antes nos ha comentado Alfredo. Inicializaríamos nuestra base de datos. Una vez que inicializamos nuestra base de datos, vamos a inicializar todos los controladores y nuestro JSON para poder realizar las operaciones CRUD. Después vamos a almacenar en nuestra base de datos pedidos, tareas, usuarios con unos datos de prueba. Para ello, pues bueno, llamamos a los usuarios, turnos, al controlador y almacenamos todos los datos que teníamos en nuestro paquete data. Hacemos asignación, podemos hacer ahora consultas que vamos a sacar en un fichero JSON. Por ejemplo, los turnos, podemos sacarlos con sus fechas de inicio, ordenada por fecha de inicio. Nuestros servicios, ordenado, pues por ejemplo, queremos obtener uno en concreto con el ID número 2. Queremos obtener un listado completo de pedidos, de productos, un listado de pedidos que sean de tipo estado finalizado, bueno, en este caso terminado, que es el tipo enum que tenemos. Lo vamos a ejecutar. Bueno, vemos que se inicializa la base de datos, que se realizan todas las acciones y, bueno, podemos ver que se acaban de crear aquí unos ficheros en JSON, que son aquellos que hemos creado nosotros. Vamos a ir viéndolos. Bueno, aquí tenemos todos los pedidos, ¿vale? En este caso, el estado es terminado, ¿vale? Tenemos pedidos que estén en estado finalizado, pues lo podemos ver aquí. Los pedidos que tengamos pendientes de finalizar, un listado de todos los productos que tenemos, asignación de cada pedido por persona, por empleado que tenemos y, bueno, tendríamos el proyecto terminado. No sé si alguno de mis compañeros tienen algo más que decir. No. Por mi No, parte está está todo perfecto. perfecto. Perfecto, pues damos por terminado la presentación. Y también suscribiros al canal